Hola Fernando, ¿qué tal? Qué bueno verte de nuevo ahora en esta segunda etapa del proceso de selección. ¿Cómo has ¿Qué tal, estado? Valeria? Buenas tardes. Sí, todo muy bien, gracias. Perfecto, mira, en esta parte vamos a, eh, vamos a conocerte un poquito más, ¿ya? Y como ya te había comentado, el puesto del asistente administrativo es sumamente importante en la Ujú. empresa Crop Business. Entonces, eh, pues en alguna oportunidad o en algún trabajo o alguna actividad, elaboraste, ayudaste a crear o mejoraste algún procedimiento para brindar soluciones efectivas para los clientes de tu organización. Si es así, Eh, descríbeme la situación, por favor. sí, implementé un canal de comunicación con los colaboradores, ¿no? Los cuales no se sentían escuchados, se sentían ignorados por la empresa. Ujú. Perfecto. Bueno, eso suele pasar, ¿no? Eh, ¿De qué manera te involucraste en estas actividades? ¿Cuáles fueron tus principales funciones dentro de este proceso? Ujú. Me involucré al 100% porque, bueno, fui el que básicamente dio la idea para implementar esto, ya que, como te comenté, cuando ingresé, estos colaboradores, una de las razones por las que había bastante rotación era porque no se sentían escuchados, ¿no? Renunciaban porque no les resolvían las dudas. Entonces, eh, ¿de qué manera lo hicimos? Se implementó el WhatsApp de la organización y yo era el encargado de recibir todas estas consultas a través de WhatsApp y solucionarles las consultas o derivarlos a cada área para que pudieran ser escuchados, ¿no? Bueno, como te comento, me comprometí al 100% con la implementación de este programa, o de esta solución, mejor dicho. Es una muy buena técnica que implementaste, ¿no? Esta acción que tomaste de poder tener un canal de atención a través de WhatsApp. Al momento de Ujú. implementarla, ¿te pareció fácil o difícil? ¿Y por qué? Me pareció, bueno, para serte sincero, fácil y difícil. Te comento. Me pareció fácil porque, bueno, WhatsApp es una aplicación muy conocida actualmente, ¿no? Todo el mundo puede utilizar WhatsApp y es muy sencillo de utilizar esta aplicación de mensajería. Esta fue la parte fácil de implementar esto, ¿no? Todos tenían acceso a esta aplicación y obviamente que era gratuita. Lo difícil fue acostumbrar al personal a que escribiera o a que haga uso de este medio de comunicación con la empresa, ¿no? Porque todo el mundo llamaba a los celulares y muchas veces colapsaban el celular, ¿no? Obviamente, cuando, por ejemplo, uno tiene algún problema como Vistar, lo primero que hace es llamar, ¿no? Ellos igual tenían un problema con la empresa, no sé, ya, pues, ya sea de su pago, de su boleta, alguna duda con salud, alguna duda con el seguro de vida, posiblemente. Lo primero que hacen es llamar, pero como no tenían éxito, lo que hacían es, renuncio porque la empresa no me escucha. Entonces, esto fue lo difícil, acostumbrar al trabajador a que el único medio de comunicación sea el WhatsApp, ¿no? Y ahí posteriormente ya yo los llamaba o les escribía por WhatsApp, ¿no? Entonces, esto fue lo difícil y lo fácil fue pues que se descarguen pues la aplicación y puedan escribir directamente. Ujú. ¿Crees que lograste cumplir con el objetivo propuesto al 100%? ¿Cuál fue la reacción en los colaboradores? Y si Ujú. es así, ¿sientes que los resultados fueron positivos totalmente? Yo creo que sí fue positivo porque como comenté, la rotación era un poco considerable por esta situación, ¿no? Porque se sentían ignorados. Entonces, considero que sí fue un aspecto importante, que sí brindó sus frutos, porque bajamos la rotación, ¿no? El personal a través de encuestas nos mostró que ya estaban más contentos, que se sentían parte de la empresa, ¿no? Y esto a su vez hizo que el desempeño de estos colaboradores aumentara, ya que muchas veces las personas dicen, bueno, ¿para qué me voy a esforzar por esta empresa si es que ellos no se preocupan por mí, no me ignoran? Entonces, al sentirse ya escuchados por la parte administrativa, no se sentían ya parte de la empresa, aumentaron su rendimiento porque sabían que había una persona que era el nexo ya, ¿no? Que resolvía sus dudas, que era el nexo entre la empresa y los trabajadores. Entonces, aumentamos el desempeño, la fidelidad del trabajador con la empresa y disminuimos la rotación alta que tenía en ese momento la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que fue
una buena implementación la que se hizo y que sí tuvo resultados positivos. Gracias por Ujú, comentarnos esa pequeña experiencia. ¿Cuánto tiempo te tomó, perdón, el poder obtener esos ujú. resultados? A ver, me tomó más o menos 3 meses. El primer mes fue, pues, como te comento, una cosa de locos porque no se acostumbraron, muchas veces desconfiaban ellos mismos de que, uy, ¿para qué voy a escribir el WhatsApp si igual ni llamando me contestan, entonces me van a ignorar peor? Em, pero al ver que sí se estaban ayudando a las demás personas, entre ellos se pasaban la voz y decían, no, que sí escríbele porque sí contesta, y poco a poco se fueron acostumbrando. Entonces me tomó más o menos 3 meses el que el personal se acostumbre a esta nueva disposición, ¿no? Listo, gracias. Ya que como Ujú, asistente administrativo, pues es necesario que la empresa esté de la manera correcta, organizada, ¿cierto? Entonces, me gustaría ujú, que me comentaras acerca de alguna situación en la cual tú hayas planificado y organizado un proyecto para su ujú. ejecución, o tal vez un programa o algo similar. A ver, en la empresa donde estuve implementé el programa anual de capacitación. Ya, Eh, ¿Cómo se logró? A ver, cuando llegué, habían capacitaciones, lógicamente, pero no había como que un plan, ¿no? Un cronograma de capacitaciones, ¿no? Simplemente se decía, ok, hoy día es la capacitación de tal cosa, y se avisaba con 2 días de anticipación. Entonces, no había mucha acogida. ¿Por qué? Porque si tú le avisas al personal 2 días antes, muchas veces o están trabajando o ya tienen cosas planeadas y no pueden conectarse, a muchos les cae de sorpresa y no tienen el tiempo de conectarse. Entonces, se implementó un programa de capacitación, ¿no? En capacitaciones en general, ¿no? Ya sea de salud o algunos para aumentar el desempeño del trabajador, ¿no? listo. Entonces, el objetivo principal era plantear un cronograma de capacitaciones, ¿cierto? Así es. ¿Y Ujú, cómo fue que tú o a ti te dieron esa responsabilidad? ¿Por qué es ujú, que tu jefe directo tal vez te ujú, otorgó esa responsabilidad o fue iniciativa propia? ujú. Bueno, básicamente fue en coordinación con la jefatura, ¿no? Llegó una nueva jefatura y me comentó cuáles eran las falencias que yo consideraba que tenía la empresa. Entonces, le comenté que este tema de capacitaciones era muy desordenado. Y me comentó que si estaba dentro de mis posibilidades, armar un plan como un cronograma a través de encuestas, ¿no? Primero saber qué es lo que necesita el personal. Después de esto, una evaluación de desempeño, como te comento, una evaluación de desempeño, evaluar qué es lo que necesita el personal para mejorar su eficiencia en el trabajo. Se evalúa a todos y, bueno, nos dieron resultados donde el personal muchas veces no sabía cómo actuar, por ejemplo, el personal operativo frente a algún, de repente, accidente en el área de trabajo, se implementó una capacitación de primeros auxilios. De ahí se tomó como ejemplo, ¿no? Una prueba en Excel y muchos administrativos no sabían manejar el Excel. Entonces, se implementó un programa de capacitación sobre Excel, ¿no? Donde ya había un cronograma. Por ejemplo, 2 veces al mes, los martes, digamos, el primer martes del mes y el último martes del mes era la capacitación de Excel. Entonces, donde todos ya sabían que habían fechas. Entonces, donde tuvimos bastante acogida. Entonces, básicamente fue como una iniciativa propia combinado con una disposición de mi jefatura, ¿no? Wow. Y nos comentas que parte de las tareas y los criterios que utilizaste fueron, bueno, parte del cronograma, el poder realizarles una evaluación previa, ¿cierto? Así es. Y, Ujú. ¿y qué Esto con el fin de otros? identificar, Ujú. ¿no? Sus... Ah, ya. ¿Y qué otros recursos utilizaste para ese fin, aparte del cronograma y de estas evaluaciones? Ujú. Bueno, básicamente al crear por primera vez un programa anual, utilicé básicamente estas dos herramientas, ¿no? La evaluación de desempeño, que es muy importante para saber cuáles son las limitaciones del personal, y bueno, en base a eso se creó el cronograma, pero básicamente se utilizó solo esta herramienta, una evaluación de desempeño para saber cómo está el personal, qué conocimientos tienen, cuáles son sus limitaciones, cuáles son las competencias que tienen y
En base a esto, se hicieron las capacitaciones para que este personal se acople a las competencias que en verdad necesita el puesto, ¿no? Básicamente fue, como te comento, una evaluación de desempeño. Ok. ¿Consideras que obtuviste los resultados que esperabas? ¿Cambiarías algo? Y si es así, ¿por qué? Se obtuvieron los resultados para hacer una primera vez que se implementa este programa. Considero que sí se obtuvieron los resultados porque anteriormente la empresa no llegaba ni al 50% de personal capacitado de la empresa. ¿Qué quiero decir? Como te comentaba, se daban estas capacitaciones por sorpresa, por decirlo así, ¿no? El personal muchas veces no tenía conocimiento, se daba después de que se había dado la capacitación, ¿no? Entonces, ahora, al tener un programa, mensualmente se enviaban, ¿no? Bueno, lo hacíamos semanal, en realidad, semanalmente, perdón, mensual. Se mandaban las capacitaciones, el plan a cada jefatura, a cada sede, a indicarles, pásenle la voz a los colaboradores que esta semana o este mes hay estas capacitaciones. Entonces, ellos ya sabían qué capacitaciones y qué días y qué horas habían capacitaciones en ese mes. Entonces, tuvimos una concurrencia de gente a las capacitaciones que fueron virtuales por el tema de la pandemia, donde más del 50% del personal fue capacitado en ese año. Llegamos, si no me equivoco, al 80% de personal capacitado de un global de 700. Para nosotros fue un logro tremendo porque antes no llegaban ni al 50, ahora llegamos más o menos al 80-90%, teniendo en cuenta que este personal muchas veces tenía limitaciones con el uso de los dispositivos tecnológicos o el Internet, ya que muchos de ellos viven pues en zonas alejadas por ser personal de vigilancia, ¿no? Pero sí se logró pues el objetivo, ¿no? De capacitar al casi 80-90% de la empresa. Muchas gracias, Fernando, por comentarnos cómo es que tú ayudaste a que el personal se sienta motivado y sobre todo parte de la empresa, no parte de la familia, al conocer de estos nuevas herramientas, ¿no? Que son la tecnología. Gracias por haber venido a la entrevista, te agradecemos y vamos a estar llamándote, estamos en contacto y muchas gracias. Buena tarde. Listo, Valeria, queda atento a la llamada entonces. Buenas tardes. Ok, hasta luego.